Hey, hey, hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en este video nos vamos a centrar en la función tangente. Bueno, la función tangente sí es diferente a la función seno y coseno, bastante, cambia bastante su representación y es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones. Bueno, esto se pone interesante. A ver, la función tangente es una función donde usted va a trabajar conceptos que tal vez ya ha visto en noveno, porque como si ya ha trabajado funciones, y si no, pues bueno, los va a trabajar a continuación, pero que es una función bastante diferente, como ya les había explicado, a la seno y coseno. Seno y coseno, si usted las mira en ciertos momentos, se parecen, ¿sí? Pues la función seno arranca desde 0, la función coseno arranca desde 1, pero prácticamente pareciera que hicieran como esa misma curva, aunque en diferentes momentos. Bueno, la función tangente sí es totalmente opuesta o contraria a esa. Entonces vamos a ver cómo vamos a graficarla, a pesar de que geométricamente vamos a realizar un proceso similar. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a cambiar la escala. Esta escala va a ser una unidad, va a equivaler a 2 centímetros en la hoja milimetrada. Entonces lo primero que va a hacer usted es en una hoja milimetrada construir una circunferencia de radio de 2 centímetros. Es decir, para la gráfica va a ser una unidad, una circunferencia de radio 1. Y va a construir rectas perpendiculares en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Porque si usted recuerda, en el video donde hallamos tangente, tangente no se halla por dentro de la circunferencia, sino por fuera. Entonces le debe quedar algo de este estilo. Ya cambió esta partecita de acá, acá debe aparecer tangente, ¿no? En la tabla. Les debe quedar algo por este estilo, ¿listo? Entonces, acá está la circunferencia, mire que tiene dos cuadritos. Eso quiere decir que como nuestra escala es de 2 centímetros una unidad, pues debe quedar de esta forma. Y estas son las rectas que le acabé de decir. En x igual a 1 y en x igual a menos 1. Recuerde que la circunferencia está centrada en el origen del plano cartesiano. Acá me falta construir el eje Y. ¿Qué va a hacer adicionalmente? Pues va a construir los múltiplos de 15, los ángulos múltiplos de 15. Todo eso le debe quedar de la siguiente manera. Yo lo voy a trabajar como lo he trabajado en las funciones anteriores, con los ángulos múltiplos de 30, pero usted va a trabajar con los ángulos múltiplos de 15, ¿listo? ¡Sí, Mr. Sargento! Ahora bien, ya tengo mi circunferencia marcando los ángulos múltiplos de 30 y estas dos rectas me van a marcar la medida geométrica de cada una de las tangentes para los respectivos ángulos. Entonces, póngale cuidado, si quiero hallar la tangente de 30, pues lo que hago es prolongar ese ángulo. Entonces lo que voy a hacer es trazar ese ángulo desde el origen. Entonces acá trazo esto, acá marco ese punto de intersección entre ambas rectas, ¿listo? Este y este, entonces ya tengo este punto. Puedo borrar esa recta que acabé de construir porque pues ya no la necesito para nada. De hecho usted debería hacer eso mismo, solamente la necesita para saber en qué punto de esta recta va a cortar. Listo, y cuando ya tenga ese punto, pues la otra la puede borrar. Así que hágala levemente tenue para que la pueda borrar de manera fácil. Y acá voy a tomar esa medida, listo. Y esta parte de morado, esta distancia de morado, va a ser la medida geométrica de tangente de 30. Ahora, así puede hacerlo con cualquiera de los ángulos. Dese cuenta que a medida que aumenta los grados de los ángulos, a medida que se acerca a 90, la distancia se va a hacer mucho más larga, va a ser mucho más grande. Pero ¿qué pasa cuando quiero hallar tangente de 90? Que estas dos rectas no se cortan. Y como no se cortan, quiere decir que tangente de 90 es tan grande que no existe, es imposible de determinar. Por eso si usted lo hace en la calculadora, haya tangente de 90, le aparece mat error. Quiere decir que está indeterminado, ¿listo? Entonces, lo mismo va a pasar con la medida de la tangente de 270. Como no se va a cortar con ninguna de las dos rectas, quiere decir que está indeterminado. Como está indeterminado, esa parte, esas medidas en la recta y en la gráfica, perdón, de la función tangente, va a ser imposible de determinar. Entonces quiere decir que ahí van a aparecer unas cosas que se llaman asíntotas. Pero por ahora, en la tabla de tangente, en el ángulo de 90 y en el ángulo de 270, vamos a poner indeterminado, ¿listo? Indeterminado. Y lo mismo en 270.
Ya les expliqué que también en 270 pasa lo mismo que con el ángulo de 90, indeterminado, ¿listo? Quiere decir que nunca se va a cortar con la recta que me está dando la longitud de la tangente del ángulo, ¿listo? Para todos los demás, sí aplica, ¿listo? Entonces, podemos notar también otra cosa. Si yo quisiera saber cuál es la tangente de 0, o de 360, o de 180, ¿qué va a pasar? Que la distancia va a ser 0, porque si yo uno el origen con el punto donde se forma el ángulo y la distancia que hay desde la recta, listo, hasta el eje de la X es la distancia de la tangente, pues ¿qué va a pasar? Que no hay elevación, que no hay longitud, por lo tanto la longitud es 0 en esos ángulos. Y eso también lo tengo que poner acá en mi tabla. Eso lo puedo sacar directamente, o sea, tangente de 0 va a ser 0, tangente de 180 va a ser 0 y tangente de 360 va a ser 0. Para todo lo demás, sí puedo hallar la tangente. Entonces, ahora tiene que tener mucho cuidado cuando vaya a hallar la medida de tangente, si lo va a hallar mediante la hoja milimetrada, porque cambió la escala. ¿Listo? Ahora, como usted tiene que su escala es de 2 centímetros una unidad, quiere decir que un cuadrito va a representar 0,5. Entonces, eso es lo que usted debe tener presente. Y hallar la medida de cada uno de los cuadritos pequeños. Entonces ya vamos a ver cómo se haría para hallar tangente de 30. Entonces, póngale cuidado, como la escala es 2 centímetros una unidad, quiere decir que acá tengo los 2 centímetros, listo, y eso me marca una unidad. Quiere decir que 1 centímetro me marca 0,5, que sería la mitad de 1. Entonces, ahora lo que tengo es lo siguiente, cada uno de esos cuadritos pequeños que usted tiene ahí, le está representando 0,5 dividido 10, porque son 10 cuadritos, o sea 0,05. Pero eso es, para usted a veces es difícil de llevar la cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar dos de esos cuadritos. Quiere decir que cada 2 milímetros en su escala, cada 2 milímetros, o sea 2 cuadritos, le está marcando usted 0,1. O sea que acá tengo 0,1, 2 cuadritos después tengo 0,2, 2 cuadritos después de esos chiquitos tendría 0,3, 2 cuadritos chiquitos después tendría 0,4, mire que 2 cuadritos después tengo el 0,5, 2 cuadritos después tendría 0,6, 2 cuadritos después tendría 0,7, 2 cuadritos después tendría 0,8, 2 cuadritos después 0,9 y 1. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a intentar determinar cuánto es la medida de tangente de 30. Entonces, si usted se da cuenta, mire, es más grande que 0,5, pero es pequeño que 0,6, porque este punto no alcanza a estar a los dos cuadritos. Entonces, más o menos, como pasa la mitad del otro, pues ya sabemos que es más grande que 0,55. Más o menos, como está en la mitad, uno le pone que 0,57 aproximadamente. Y pondríamos acá que tangente de 30 es 0,57. Usted lo puede rectificar en su calculadora. ¿Cuánto le da tangente de 30? Y le da 0,57. ¿Listo? Esa es la escala que debe mantener para tomar las medidas. Dos cuadritos, 2 milímetros, de esos cuadritos chiquitos, equivale a 0,1. ¿Listo? Para que lo tenga presente, acá se lo voy a escribir. Cada 2 milímetros le vale a usted 0,1 en su escala. Entonces acá tengo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. ¿Listo? Con eso usted va a hallar todas las tangentes, todas las medidas de tangente que le aparecen en el círculo trigonométrico. ¿Listo? Y lo que va a hacer a continuación es hallar pues todos los tangentes, todas las medidas, y ya les explico cómo los va a pasar a la gráfica de tangente. ¿Listo? Entonces le debe aparecer de la siguiente forma. Entonces, ¿qué pasa? Dese cuenta de una cosa, que como todas las medidas van a quedar sobre esta recta, pues algunas se van a superponer por encima de otras. Mire, la de 30 va hasta acá, por eso saqué el ángulo de la circunferencia y lo puse acá abajo. La distancia que hay desde este punto hasta acá abajo es la tangente de 30. Y desde este punto hasta el eje de las X es la tangente de 60. Lo mismo pasa acá, la tangente de 120 iría desde este punto hasta el eje de las X, y la de 150 iría desde este punto hasta el eje de las X. La de 210 desde acá hasta el eje de las X, la de 240 desde acá, que es donde corta cuando yo prolongo el ángulo con la recta hasta el eje de las X, y lo mismo con el de 300 y el de 330. Entonces, estas distancias las voy a ubicar en un plano cartesiano que va a llevar
las mismas características que acabamos de tener, la misma escala. Es decir, ¿cuál es la escala? La escala es 2 centímetros, 1 unidad. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer en el eje de las Y de 2 en 2 hasta 5 y de 2 en 2 hasta menos 5. Y en el eje de las X igual, 15, 30, 45, los múltiplos de 15. Yo lo voy a hacer con los múltiplos de 30. Muy bien. Entonces, ojo acá, porque acá sí hay un cambio sustancial. Acá, con tangente pasa lo siguiente. En el primer cuadrante, que va de 0 a 90, las medidas son positivas. Y en el tercer cuadrante también van a ser positivas. ¿Listo? Lo cual hace que en el cuadrante número 2 y el cuadrante número 4 sean negativos. Entonces eso lo tengo que tener en presente. ¿Por qué? Porque en estas medidas que son positivas pues deben ir hacia arriba en mi gráfica, y estas medidas que van a ser negativas, que son el cuadrante 2 y el cuadrante 4, van a ser negativas, deben ir hacia abajo en mi gráfica. Debe quedar de la siguiente forma. Así. Entonces, dése cuenta, mire, el cuadrante 1 que va de 0 a 90 y el cuadrante 3 que va de 180 a 270, las tangentes son positivas. Es decir, van a ir hacia arriba. Mientras que en el cuadrante 2, que es de 90 a 180, y de 270, que es el cuadrante 4, a 360, van a ser negativas. Las tangentes van a ser negativas. Por eso las distancias van hacia abajo. Entonces lo que hice fue pasar las distancias que usted tenía en su primera gráfica de la circunferencia, las que estaban sobre las rectas, y las pasé acá. Ojo acá, ¿se acuerda que le dije que en 90 y en 270 no habían valores determinados, se indeterminaba? Entonces acá construyo unas líneas que se llaman asíntotas. ¿Qué significan asíntotas? Que la gráfica se va a acercar tanto a ellas, pero nunca las va a tocar, nunca las van a conocer, como el amor de su vida. Entonces van a estar muy cerca, pero nunca se van a conocer. Ve, lo que pasa es que yo te veo como un amigo, vos sos como mi hermanito. La verdad yo solo te veo como un amigo, además pues sos muy feo. Y ahora lo que va a hacer es unir esos puntos de la siguiente manera. Tiene que unirlos de la siguiente manera porque si no la gráfica no tiene sentido. ¿Listo? Únalos de la siguiente forma. Esta sería la representación de tangente. ¿Sí ve que es diferente a la de seno? ¿A qué me refiero con la asíntota? Aunque mire que la gráfica, cuando usted une los puntos, usted va a prolongar esa línea. ¿Listo? Mire que me va a desplazar hacia arriba. Y esa línea debe crecer, debe crecer, debe crecer. Y mire que a medida que yo avanzo hacia más infinito, pareciera que se van a tocar, pero nunca se tocan. Esa asíntota le está diciendo a la gráfica, mire, usted hasta acá llega. ¡No lograrás pasar! Pero nunca se llegan a tocar. Y lo mismo pasa con la otra asíntota. Mire que lo que es el segundo y el tercer cuadrante, pues el segundo cuadrante arranca desde menos infinito. Pareciera que arrancara desde la asíntota, pero no. Recuerde que la asíntota le está indicando, que nunca va a tocar la gráfica ese lugar. Sube, pasa por los puntos, en 180 es 0 y se vuelve creciente, sube, ¿verdad? Listo, sube. Y lo mismo pasa, mire que la gráfica que está en verde pareciera que fuera a tocar la línea negra, pero ni por más que usted quiera se va a tocar. Y ya la última partecita de la gráfica arranca desde menos infinito y sube hasta 360. Obviamente sube, ¿por qué? Porque también es una función periódica. Quiere decir que no tiene fin, se va a seguir extendiendo hasta más infinito. ¿Listo, chicos? Así debería quedar la gráfica, más o menos de este estilo. ¿Listo? Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me las hace saber. Recuerde que usted debe hacer esto para los múltiplos de 15, ángulos múltiplos de 15. Que estén muy bien.